La triple victoria del Mesías de Israel. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5, 4, 5. El tema de hoy es sobre la triple victoria del Mesías. Mucha gente sabe que el Redentor murió crucificado. Sin embargo, pocos entienden por revelación de Dios el misterio que encierra el Mesías muerto y crucificado, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Colosenses 2:3. Por esta razón, es necesario conocer las implicaciones que trajeron la muerte y la resurrección del Mesías Yeshua. La triple victoria de la que hablaremos está basada completamente en la obra de la cruz. Separaremos este sermón en 3 partes, correspondiendo cada parte a las 3 victorias de Yeshua. Primeramente veremos la victoria de Jesucristo sobre las 2 leyes de las que habla la Biblia. En segundo término, hablaremos de la victoria de Cristo sobre el mundo, de acuerdo a nuestro texto en Primera de Juan 5, 4, 5. Finalmente hablaremos de la victoria de Jesucristo sobre la muerte y sobre el responsable de la muerte, esto es, Satanás. Número 1. La victoria de Yeshua sobre la ley de Dios y sobre la ley del pecado. Todos sabemos o hemos oído hablar de la ley de Moisés, también llamada ley mosaica o Torá en hebreo. Es la ley santa, justa y buena, Romanos 7:12, que Dios otorgó por medio de su siervo Moisés a los israelitas, una vez que hubieron salido de Egipto. La introducción de esta ley tuvo varios propósitos, entre ellos, situar a toda la raza humana, jurídicamente hablando, culpables y por lo mismo bajo condenación y maldición, esto por causa del pecado. He aquí una verdad escandalosa e insolente para la razón y el orgullo humano. Según la ley divina, todos los seres humanos, sin excepción, estamos reprobados. ¿Por qué causa? Es muy sencillo. Porque no hay un solo ser humano que pueda cumplir perfectamente con la ley de Dios. Por lo tanto, no alcanzamos justificación. En otras palabras, porque todos somos por naturaleza transgresores de la ley de Dios. En efecto, por medio de la ley, Dios nos muestra y revela el pecado y la subsiguiente condenación en la que nos encontramos. De esta manera, la ley de Moisés, además de situarnos legalmente convictos y culpables ante el tribunal celestial, nos revela y saca a la luz ante nuestros propios ojos otra ley que subyace en nuestros miembros. Me refiero a la ley del pecado. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, Romanos 7:7b. Y porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, Romanos 3:20b. Muy pocas personas saben que el pecado es una ley que nos gobierna, queramos o no. Pocos entienden que la ley de Moisés es la que rige el universo entero, nos guste o no. Se trata de 2 leyes que, aunque están en estrecha relación, son totalmente distintas y son de diferente manufactura. Bueno es entender y saber que la ley del pecado es la ley de Satanás en nosotros, manifestada en nuestra mente, en nuestro corazón y por lo mismo en nuestra voluntad. Bueno es saber que la ley de Moisés es la ley por medio de la cual Dios nos manifiesta y revela no únicamente nuestra culpabilidad ante Él, sino nuestra total incapacidad para poder cumplir con la ley en todos sus puntos. Tenemos 2 leyes distintas frente a nosotros, la ley de Moisés y la ley del pecado, una celestial y bendita y la otra terrenal, animal y diabólica. ¿Qué relación hay entre estas 2 leyes? Como ya lo he dicho, la ley de Moisés nos revela la ley del pecado y nuestra situación jurídica ante el tribunal celestial. Este es el punto principal. Jeremías 17:1. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. En efecto,
Sin la ley de Moisés no podríamos conocer la existencia de la ley del pecado. Es decir, no podríamos llegar al conocimiento de que somos pecadores y por lo mismo culpables ante Dios. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. También está escrito, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Romanos 7:15. Sin la ley de Moisés, la que a todos nos condena por infractores de ella, no podríamos conocer que somos polvo y miseria. Gracias a la ley de Dios conocemos que estamos literalmente vendidos al pecado, Romanos 7:14, y bajo la potestad de Satanás. Gracias a la ley de Dios sabemos que necesitamos ser rescatados de nuestra calamitosa situación. Esta es nuestra lamentable y miserable condición. Esta es la verdadera condición humana. No solo somos miserables mortales, sino además somos culpables ante Dios. Y por si fuera poco somos esclavos de la ley del pecado, lo que es igual a ser esclavos del hombre viejo, es decir, de la ira, de la injusticia, de los celos, la tristeza, la codicia, la envidia, la fornicación, el miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, es aquí cuando entra el Mesías Yeshua. La primera victoria de Cristo es sobre estas dos leyes. La muerte del Mesías en la cruz ha logrado la superación y la victoria de sobre ambas leyes. Es por eso que la victoria del Mesías es nuestra victoria. Entendamos bien las cosas. Nosotros somos incapaces de cumplir con la ley, ya que los mandamientos y ordenanzas que prescribe chocan con la ley del pecado que mora en nosotros. Queremos cumplir con la ley, pero la ley del pecado nos impide esto. Por eso la ley es justa, santa y buena. Los impuros, malos e injustos somos nosotros. Es por esto que la ley de Dios requiere que un ser humano justo la cumpla en sustitución por nosotros. Ese es el Mesías, el único ser humano que nació sin pecado y sin mancha, y por lo mismo el único capaz de cumplirla, pues en el Mesías no había ley del pecado. Él y solo Él es el mediador entre Dios y el ser humano. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. Es sumamente importante entender la doctrina de la que estamos hablando. Miles de cristianos, el que habla no es cristiano ni pertenece a religión alguna, están confundidos y por lo mismo atrapados en su proceso de crecimiento espiritual, al no comprender que Jesucristo el Mesías ya ha cumplido perfectamente la ley por todos nosotros. Gálatas 4:4a. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Yeshua es hombre perfecto y Dios perfecto al mismo tiempo. Ese es el increíble misterio de la identidad del Mesías, Dios manifestado en un ser humano. Él es el único que podía y pudo cumplir perfectamente con la ley de Moisés por nosotros y al mismo tiempo vencer al pecado por medio de su carne, por medio de su cuerpo. Recordemos que la ley de Moisés fue un tutor temporal para llevarnos a la gracia, lo que significa vivir en la sana y sencilla obediencia al único pastor de nuestras almas, el mismo Mesías. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Yeshua. Somos libres de toda culpa y de toda condenación de la ley de Dios por causa de la justicia hecha por el Mesías, el Hijo de Dios y Dios mismo hecho carne. Ahora vivimos justificados gratuitamente por la fe en Jesucristo, porque el justo vivirá por su fe. Habacuc 2:4b. Ya la ley ha quedado atrás, aunque sigue vigente para Israel y para todo el mundo. Ya salimos de Egipto, ya salimos de Babilonia y de Nínive. Ahora nos encontramos en Éxodo hacia la Sion celestial. Ya hemos sido trasladados, espiritualmente hablando, al reino de la gracia, que es el reino de los cielos hoy para nosotros. La victoria de Cristo es contundente. Sin embargo, pocos viven realmente en el poder de la gracia y de la esperanza de Dios.
Millones hablan de Jesús, pero pocos viven plenamente en la gracia, es decir, en la libertad y en la autoridad de los hijos y de las hijas de Dios, mostrando en sus vidas los frutos del Espíritu Santo. Lo cierto es que hasta esta hora, millones de cristianos que dicen conocer a Dios viven esclavizados por la ley del pecado y por lo mismo condenados y juzgados por la ley divina. Hoy es el tiempo de vivir por la gracia y no tratando vanamente de cumplir con una ley que nadie puede cumplir. No me refiero únicamente a los dirigentes de las sectas mesiánicas, los que blasfeman diciendo que se deben de guardar algunos preceptos de la ley de Moisés. Al respecto está escrito en Colosenses 2:16, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual era sombra y figura de lo que había de venir. Como los llamados mesiánicos, muchos que dicen conocer la sana doctrina del Señor están viviendo por ley, es decir, legalistamente. Pero, ¿en cuál ley viven? Ciertamente no tanto en la de Moisés, sino en sus propias leyes, en la de sus iglesias y pseudopastores. Yeshua no quiere que vivamos por las obras de la ley, y mucho menos por medio de nuestras propias obras, sino por la ley de la fe, que es a fin de cuentas la ley del amor. Romanos 3:27b. La victoria, el triunfo de Yeshua, es para nosotros, si dejamos las ataduras de la ley atrás y tomamos el cayado de la gracia, el que es Jesucristo mismo. Zacarías 11:7. La victoria de Cristo es nuestra si dejamos de mirar atrás, aferrados al pasado, como la incrédula mujer de Lot. A propósito, la ley que regía en Sodoma y Gomorra no era la ley de Dios, sino la ley del pecado, la ley humana. La misma ley que hoy nos está rigiendo por no estar muriendo con Yeshua en la cruz. Hay que salir de Egipto, hay que salir del mundo. En este sentido, hay que salir del legalismo, hay que salir de la ley. Hay que salir por la victoria del Mesías sobre Sodoma y Gomorra, que es este mundo. Hay que salir porque Yeshua ya venció a Sodoma y Gomorra, es decir, ya venció a la ley del pecado. Una misma sangre ha logrado el triunfo y la victoria, la salida de ambos países y de ambas leyes. La vida perfecta de Jesucristo y el derramamiento de su sangre en la cruz satisfacen perfectamente con todas las requisitorias de la ley. Él nos libera de la condenación y maldición que la ley prescribe sobre nosotros, pues está escrito que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Y porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13a. Por otro lado, la sangre de Yeshua perdona todos nuestros pecados, lo que nos remite a morir a la carne, a nuestras obras y voluntad, pero viviendo hoy en vida nueva, en el poder de Dios, por la justicia del Espíritu Santo, la justicia que es por la fe en Yeshua. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Gálatas 2:19. Somos libres de la ley de Moisés y somos libres de la ley del pecado si en verdad estamos haciendo morir las obras de la criatura vieja con la autoridad y el poder que Dios nos da. Si vivimos en la victoria, es decir, si vivimos en el amor de Dios, en el amor de perdón y de servicio hacia los demás. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Número 2. La victoria del Mesías sobre el mundo. Pasemos ahora a analizar la victoria de Cristo sobre el mundo, la segunda de las 3 victorias obtenidas. ¿A qué mundo ha vencido Yeshua? Evidentemente no me refiero a la creación de Dios, sino al mundo, que no son lo mismo. Hablo del mundo, o mejor dicho, hablo del cosmos satánico. Por revelación de Dios sabemos que al diablo se le ha dado autoridad temporal para gobernar el mundo. Juan 12:31, Juan 14:30, Lucas 4:6 y 2 de Corintios 4:3-4. Nuestro versículo en 1 de Juan 5 declara de esta manera: y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es la fe un don precioso que Dios nos da gratuitamente. Al depositar esta fe en el autor y consumador de la fe, es decir, en Yeshua, podemos vencer todas las tentaciones y pecados. Hablo de tener fe en la obra realizada en la cruz.
Hablo de tener fe en su bendita doctrina y en las poderosas promesas que Dios nos ha hecho, tanto para este tiempo como para el mundo venidero. Esta es la fe que vence al mundo, es decir, a Satanás. El mundo en el que estamos peregrinando ya fue vencido por el Mesías y ahora lo podemos vencer por la fe y la sencilla obediencia a Dios. Profundicemos un poco. El Mesías ha vencido al poder y a la influencia que el sistema mundo tiene sobre nosotros, el sistema que dirige y orquesta Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2. Es la corriente de este mundo, dirigida por Satanás. Así como la Escritura nos habla de la existencia de dos muertes, la del cuerpo y la del alma, también nos habla de dos nacimientos, el carnal y el espiritual. Lo cierto es que hay que volver a nacer por la voluntad de Dios, porque el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Nuestro primer nacimiento es carnal y terrenal. Ha sido por la voluntad de un hombre y una mujer. Se trata de un nacimiento biológico, no espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y además, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Juan 3:6 y 6:63. Hemos nacido como ciudadanos y residentes de este mundo sistema, el que nos tiene esclavizados en su yugo de muerte. Nacer por voluntad humana, es decir, por voluntad carnal, nos hace tan solo ser seres terrenales y por lo mismo, según la ley de Dios, bajo maldición a causa del pecado. Por eso es necesario volver a nacer por la fe en Dios, es decir, por la fe en el Mesías Jesucristo, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3b. Sin la vida de Dios, sin la mente de Yeshua, que es el mismo Espíritu Santo, es imposible no ser esclavos y parte activa de este sistema o cosmos diabólico. De hecho, la palabra usada en Juan por mundo viene del latín mundus y de cosmos en griego, es decir, de algo que tiene un orden y por lo mismo que está ordenado por un orden. Esto alude al sistema u orden gobernado por el príncipe de las tinieblas. No solamente es el sistema que opera debajo del primer cielo, en el cual estamos predicando y padeciendo persecución. El cosmos satánico llega hasta el segundo cielo. Lo sabemos y no debemos olvidarlo. El mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19b. Es necesario arrepentirnos, reconocer la verdad y volver a nacer por el Espíritu Santo. Es necesario dejar de ver al crucificado y subir a la cruz con Él, para resucitar con Él. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. Para vencer al mundo debemos morir a la carne, lo que significa vivir juzgando con juicio espiritual de muerte a nuestra criatura vieja, al pecado que mora dentro de cada uno de nosotros. Porque solo muriendo a la carne, a nuestra voluntad, podemos realmente vencer al mundo. En renunciar a nuestra voluntad radica la victoria sobre el poder de seducción que hay en este mundo. Es la carne, la criatura vieja y terrenal, hecha a semejanza de Adán, la que siempre está buscando las cosas de abajo. Y por lo tanto, si le obedecemos, quedamos esclavizados por ella, por el mundo o por sus criaturas, comenzando por la esclavitud hacia el pecado. Hay no obstante un punto fundamental en esta victoria sobre el mundo operada por el Señor, y es la victoria sobre el irresistible apego que a nivel instintivo sentimos y experimentamos hacia este mundo, hacia sus criaturas y objetos. Se trata de la victoria de Cristo sobre el deseo de poseer y dominar este mundo y a sus criaturas. Reconozcamos las cosas. Vivimos apegados a nosotros mismos, a los objetos, a las personas, a la familia, al trabajo, a las tradiciones, a las costumbres, a la religión, al dinero, a la tecnología, a la cultura, a cuántas cosas más. Debemos reconocerlo. Somos esclavos y esclavas de nuestros propios deseos, pasiones, emociones y sentimientos. Yeshua nos pide que renunciemos a todo. A todo quiere decir a nosotros mismos. Es lo que le dijo al joven rico en sublimes palabras. Si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres. Mateo 19:21. Ahora bien, la expresión vende lo que tienes
la que le dijo al joven rico, es irónica, pues en verdad nada es nuestro. Nada hemos traído a este mundo, y dice la Biblia, nada podremos sacar. En resumidas cuentas, venderlo todo significa renunciar cada día a los deseos y a las posesiones que hay en nuestro corazón. Renunciar a todo lo que amamos, lo que en realidad, si somos honestos, más que amarlo, estamos vilmente apegados, creyendo inútilmente que amamos y que poseemos las cosas y a las personas, creyéndonos fatalmente dueños de todo. El sistema satánico en el que vivimos, el mundo, ya fue vencido por Cristo. Es por eso que la iglesia verdadera, la que no tiene nombre ni etiqueta, está muriendo y padeciendo con el Mesías, llevando su vituperio, pues al igual que la cabeza ya testificó, el cuerpo también debe testificar de que las obras humanas, es decir, nuestras obras, son malas. En esencia, la victoria sobre la ley del pecado deviene en esta victoria sobre el mundo, ya que el mundo y la carne, el pecado, están bajo la potestad de Satanás. Sin embargo, hay que comenzar con la carne, pues es la vieja criatura la que busca y ama el mundo. En otras palabras, si hacemos morir lo terrenal en nosotros, a la ley del pecado, el poder del mundo y de Satanás no podrán tumbarnos. La victoria sobre el mundo es la que Pablo experimentaba a cada momento. Él dijo por inspiración estas palabras en Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Llegamos a la tercera victoria de Cristo, la victoria sobre la muerte. Gracias al Mesías vivimos en la victoria sobre la ley de Moisés y sobre la ley del pecado. Esta doble victoria nos ha llevado a la victoria sobre el mundo y sobre la corriente de este mundo. Sin embargo, aún queda un último enemigo, la horrenda muerte de nuestros cuerpos y, claro, la de nuestros seres queridos. Verdaderamente, ¿quién podrá vencer a semejante enemigo? La antigua profecía ya lo preanunciaba. De la mano del Sheol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oseas 13:14. Ese es Yeshua, el Mesías y Redentor de Israel, y no solo de Israel. Sabemos que el introductor de la muerte al mundo y a nuestros cuerpos es el diablo. Romanos 5:12. Sabemos que la muerte no es algo normal y natural, como dicen en el mundo, y como nosotros mismos pensábamos antes de conocer la revelación de Dios. También sabemos que Adán y Eva fueron creados inmortales y que murieron y empezaron a morir espiritual y biológicamente en el instante que pecaron. De esta forma podemos ver que la muerte para la Biblia es un enemigo, pero más precisamente hablando el enemigo es Satanás, el padre de la muerte y por quien heredamos la muerte. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, 1 Corintios 15:21a. Es vital reconocer la verdadera dimensión de la muerte de acuerdo a la Biblia. Fatuamente pensamos que la muerte es la muerte física, es decir, la muerte del cuerpo. Contra esta mentira malvada del diablo, la Escritura nos dice que por el pecado ya hemos nacido muertos, muertos espiritualmente, es decir, separados de la presencia de Dios. Romanos 3:23. Por si fuera poco, hemos nacido muertos legalmente debido a la ley de Moisés, la que nos condena. Ya lo hemos mencionado. Es muy sencillo, sin la vida de Dios, sin el Espíritu Santo estamos muertos, muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo nos lo dijo y nos lo dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:40. Esta sencilla palabra nos revela la verdad solemne de que sin la vida del Mesías, estamos muertos. Escuchemos. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Juan 5:21. Ninguno de nosotros podemos levantarnos de la muerte si no acudimos a aquel que da vida verdadera, la vida eterna, que es Jesús. Debemos ir con aquel que tiene en su poder las llaves de la muerte y el Hades. Apocalipsis 1:18b. El Mesías ha cumplido la profecía que habló por medio de su profeta Oseas. Yeshua ha vencido a la muerte con su propia muerte. La muerte del Mesías ha vencido a nuestra muerte, a tu muerte y a la mía, pero no me refiero a la primera muerte, sino a la muerte espiritual, por lo mismo a la segunda muerte. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio sobre la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:14-15.
Este poderoso versículo nos revela no únicamente que el miedo a la muerte es real y verdadero, sino que ese miedo produce parálisis y servidumbre a la muerte. Pero hay algo peor, ese miedo a morir produce en nuestra alma apego a la vida, y otra vez, a nosotros mismos y a las cosas. Desde luego toda clase de miedo significa esclavitud. ¿Cuánta no será nuestra esclavitud a causa del miedo que inconscientemente sentimos por la muerte? Con todo, pudieran haber muchas personas que repliquen argumentando que ya han superado el miedo a la muerte o que inclusive nunca lo han experimentado. Hay otros que se consuelan con teorías aberrantes como la de la reencarnación, la trascendencia del ser o la simple vuelta del alma al Creador. Nosotros, sin embargo, no tenemos nada que discutir. Jesucristo nos necesita para su obra y el miedo a la muerte constituye un estorbo serio para poder servir al reino de Dios. Pero ojo, no es el plan de Yeshua que no experimentemos miedo. Lo que quiere es que no sucumbamos ante él, dejándonos dominar por él. El miedo a la muerte es un miedo muy especial y es intrínseco a nosotros, a la carne, pero no al espíritu. Además, el miedo a morir activa el apego a la vida, al mundo, a la carne y en última instancia a nosotros mismos. Recordemos, el que no aborrece aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26b. Miedo a la muerte, miedo a morirnos, eso es lo que más nos paraliza y detiene para entregarnos de lleno a Dios, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. 2 Timoteo 1:10b. Caminamos con Cristo día a día, cada día aprendemos más a renunciar a nosotros mismos, el último de nuestros apegos por el mundo y esta vida. No se trata de renunciar en un acto solemne o en un ritual. Se trata de aprender día con día por el Espíritu Santo a soltar no solo el control, sino todas las cosas. La victoria de Dios sobre la maldita muerte es un hecho ya consumado por la resurrección de Jesucristo, en la cual deberíamos estar viviendo a cada momento. La renuncia a nuestra vida y al mundo y la victoria del Mesías están estrechamente ligadas. La victoria la tienen aquellos que viven venciendo, literalmente venciendo, vivir venciendo, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Renunciar significa también menospreciar nuestras vidas cada día, y así hasta el final, hasta llegar a la primera muerte. ¿Cómo hacerlo? Muriendo a la carne y al mundo, viviendo por gracia y no por ley, viviendo por fe y entendimiento, predicando la sana doctrina con alegría, con autoridad y sobre todo con amor. Escuchemos con fe. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 55 al 57. El que tenga oídos, la que tenga oídos, que escuche.